Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com. También puedes integrarte en nuestro grupo de WhatsApp. Puedes seguir el enlace que aparece en la descripción del vídeo. La realización de Shunyata por Chogyam Trungpa. Hemos discutido las prácticas de meditación de Samatha y Vipassana. La unión de la experiencia Samatha con Vipassana conduce a una práctica de meditación superior conocida como Mahavipassana. La práctica Mahavipassana corresponde al nacimiento de la experiencia Sunyata. La experiencia intensa de la forma de Samatha y la experiencia intensiva de la totalidad, del entorno total, de Vipassana, se combinan para dar luz a la experiencia de Shunyata. Esta experiencia abre una nueva dimensión. Uno descubre que ya no necesita defenderse a sí mismo. La experiencia de Shunyata produce un sentimiento de independencia, un sentimiento de libertad. No solo es cuestión de la práctica de la meditación en posición de sentado. Las situaciones vitales cotidianas forman gran parte de estas experiencias. Las 6 cualidades trascendentales de un bodhisattva: generosidad, disciplina, paciencia, esfuerzo, meditación y prajna o conocimiento trascendental, contribuyen al desarrollo de la experiencia Sunyata. La experiencia de Sunyata deriva del proceso de desprendimiento. Este proceso consiste en la puesta en práctica de las 5 cualidades trascendentales de un bodhisattva, combinadas con la precisión y la claridad de prajna. Las 5 cualidades actúan como auxiliares de prajna. Se dice que cuando un monarca universal va a la guerra, lo hace acompañado de su ejército compuesto por 5 tipos distintos de armas: caballería, elefantería, carruajes y así sucesivamente. Así, el nacimiento de Shunyata resulta de la puesta en práctica de la acción eficiente de estas 5 cualidades bajo el estímulo de prajna, que brinda la fuerza básica. Al estar relacionada con estas características activas, es evidente que Shunyata no es un estado de trance ni una preocupación. Se trata de un estado sin temor. A causa de esta ausencia de temor, uno puede permitirse ser generoso. Uno puede permitirse reconocer un espacio libre de todo conflicto, de esto o aquello, de cómo y por qué. En este punto, no se plantean preguntas de ningún tipo. Y paradójicamente, en este estado se experimenta un fuerte sentimiento de libertad. Supongo que podríamos definirlo como la experiencia de haber ido más allá. Claro que esto no significa que uno haya ido más allá en el sentido de haber abandonado el aquí y haber llegado más allá hasta el allí. Más bien se trata de que uno ya está aquí y allí. Podemos decir que con la experiencia Shunyata comienza a desarrollarse un fuerte sentimiento de convicción. Shunyata ofrece la inspiración para el desarrollo del ideal, por así decirlo, de la conducta semejante a la del bodhisattva. Pero existe un nivel superior de experiencia que está más allá del bodhisattva, que es el de un yogi. Se ha dicho que la gente común no debe intentar actuar como bodhisattva. Los bodhisattvas como yogis, los yogis como siddhas y estos como budas. Estos son los distintos estadios de la experiencia. La experiencia Shunyata corresponde al nivel de un bodhisattva, pero esta es en cierto modo incompleta desde el punto de vista de la etapa siguiente, que es la experiencia de Pavasvara, luminosidad. Pavasvara es la experiencia positiva esencial.
Sunyata viene a ser el cielo. Si ese espacio celeste está ahí, se torna posible que las funciones cósmicas tengan lugar en su interior. Se hace posible que ahí coexistan amanecer y crepúsculo. Lo mismo ocurre dentro del espacio de Shunyata, de apertura y libertad, en el que los discípulos comienzan a abordar las experiencias reales de no dualidad, en lugar de festejar el logro de la no dualidad. Esta es la experiencia Pravasvara, que es un modo de reconocer la naturaleza búdica que existe dentro de uno. Uno se siente tan positivo y tan convencido que ya no teme que las ideas dualistas y las sujeciones del ego puedan resurgir. Pravasvara es otro tipo de espacio dentro del cual se nos presentan todo tipo de perspectivas del desarrollo positivo espiritual. Por último, al comprender realmente que uno está impregnado de Buda, ya no necesita buscar situaciones externas a través de las cuales crear o fomentar la atmósfera de la experiencia iluminada. Uno reconoce que estar iluminado es parte del entorno, parte de todo el ser de uno. A partir de la experiencia Pravasvara, tiene lugar gradualmente una evolución que conduce a la experiencia Mahamudra, un espacio aún más amplio. El espacio de Mahamudra es mucho más positivo que el de Pravasvara. Con frecuencia las explicaciones de Mahamudra se han entendido en términos de simbolismo porque mudra significa símbolo. Pero a este nivel los símbolos no existen como tales. La sensación de experiencia deja de existir. Lo que uno percibe es la verdadera realidad. Por eso se llama Mahamudra, el gran símbolo innato, la sabiduría innata. En tibetano se hace referencia a esta sabiduría innata mediante los términos Ku y Yeshe. En este contexto, Ku significa cuerpo, ese aspecto de la experiencia del universo que es definido y sólido y está compuesto por formas. En la experiencia Mahamudra, las formas se convierten en sólidas y definidas, los colores en brillantes y definidos, los sonidos en sonidos definidos. En cierto sentido, los procesos mentales también se vuelven reales, dado que a esta altura ya no hay motivo para condenar los pensamientos o para tratar de plasmarlos en un patrón distinto. Se trata de un pensar espontáneo. En este caso, el desarrollo espiritual no consiste en destruir nada, sino en redescubrir lo que hay ahí a través de un proceso de desaprender los prejuicios. Un desaprendizaje y un desenmascaramiento constante. Como consecuencia de este desaprendizaje constante, uno comienza a descubrir nuevos detalles, mayores bellezas en todas las zonas del ser de uno. De este modo, Q, o cuerpo, es la experiencia directa de la situación vital del espectro del mandala, todo el alcance de las situaciones vitales vistas en términos del mandala. Y Yeshe, o sabiduría, posee la misma cualidad que Q, es experiencia directa real. Ya no tiene nada que ver con el proceso de aprendizaje espiritual, es la comprensión que existe por sí misma, completa y real. La práctica de Mahamudra consiste en apreciar las experiencias tanto positivas como negativas como simbolismo sutil, expresiones sutiles del ser básico o, por así decirlo, en ver la situación básica sutil. El tantrismo de Mahamudra es altamente positivo y espontáneo. En relación directa con el juego de las situaciones, la energía se desarrolla a través de un movimiento de espontaneidad que nunca se torna frívolo. Como las experiencias Mahamudra funcionan de forma natural, nos llevan a destruir todo aquello que es necesario destruir y a fomentar aquello que es necesario fomentar. El proceso de maduración de Mahamudra es el de un crecimiento sumamente natural. Uno ya no tiene que tratar de luchar a lo largo de la senda. La idea de lucha a lo largo de la senda ha desaparecido en el nivel de Sunyata. Pregunta. ¿Usted dice que después de haber experimentado Shunyata, uno ya no se siente impulsado a luchar a lo largo de la senda? Respuesta. Sí, exactamente. Usted ya no tiene que descubrirse. Ya lo ha hecho. A partir de este punto, su naturaleza innata comienza a estimularlo. Y a partir de ese momento,
El desarrollo espiritual ya no se detendrá. Es como si hubiera alcanzado la experiencia de la luna nueva. Más allá solo hay un proceso creciente. En este sentido, la luna nueva comienza a estimularlo en el punto de la experiencia sunyata. Pregunta. ¿Podría explicar algo más la diferencia entre un yogi y un bodhisattva? Respuesta. Un yogi es aquel que ha experimentado la energía del cosmos, la energía de la totalidad de algo. Transmuta energías en lugar de intentar reformarlas o plasmarlas en formas determinadas. Yo no diría que la espiritualidad del bodhisattva consiste en plasmar energías en formas determinadas, aunque en la práctica bodhisattva hay una nota constante de delicadeza que sugiere un modelado sutil. La práctica yogi es más directa y tosca. Tradicionalmente, el principio de la práctica yogi es la comprensión del simbolismo, aunque no como tal. En realidad, símbolo es una palabra bastante imprecisa. La práctica implica la relación con las imágenes que surgen en las situaciones vitales como indicadores decisivos del estado psicológico de uno. La experiencia bodhisattva tiene mucho menos de esta sutil percepción instantánea. Se refiere mucho más a un estilo de vida general, una cuestión de conducta general, más que a una relación continua con las cosas vivas. Pregunta. Parece que de algún modo esta distinción entre bodhisattva y yogi es artificial, como si se tratara de un dogma religioso. Respuesta. Es un proceso pregresivo. Uno comienza como bodhisattva y luego se convierte en yogi. El dogma de la religión desaparece al principio cuando se convierte en bodhisattva. Como yogi, intensifica la cualidad no dogmática, pero también comienza a gozar mucho más de la implicación espiritual de las cosas. Pregunta. ¿Podría explicar qué quiso decir con la frase espectro del mandala? Respuesta. En realidad es bastante sencillo. En esa etapa, uno ha desarrollado una percepción muy aguda, sentido del olfato, tacto, visión y oído. Todos los sentidos han alcanzado un nivel muy agudo, muy preciso. Aquí nos referimos a las verdaderas percepciones, carentes de conceptos. Nada se interpone. Al haber desarrollado esta capacidad, al haber entrado en esta nueva dimensión en la que puede abordar directamente las situaciones, uno ve el mundo tal como es, y este mundo tal como es se torna cada vez más complejo. En todas partes emergen muchísimas ramas. A la vez, dentro de este complejo entorno del mundo, también se presenta la simplicidad. Por así decirlo, todos estos elementos de la complejidad emergen de una raíz. La apreciación de esto es la percepción del espectro del mandala. Uno podría decir que esta apreciación es curiosidad en el sentido fundamental, curiosidad verdadera y real, curiosidad absoluta. Cuando uno se muestra absolutamente curioso con respecto a las cosas, se pierde a sí mismo, se torna totalmente parte del objeto. Parcialmente, esto es lo que significa dejar que las cosas pasen. Gracias por escuchar.